Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo Bueno, escuchamos. está bien. Entonces, vamos a analizar la capa interna del globo ocular. Y la capa interna se compone de la retina, que es tejido neurosensorial. Y se define como la capa interna del globo ocular y está apoyada en la coroides en la parte posterior del globo ocular. Eso, así la definimos, ¿no? Aquí se ubican los fotorreceptores, que son células especializadas, y entre ellas tenemos los conos y bastones. Normalmente existe una gran cantidad de conos a nivel de la mácula. Ahí es donde más abunda. Y se menciona que aproximadamente hay 5 millones de estas células que se llaman fotorreceptores conos. De bastones hay 92 millones. Esto predomina más en la periferia de la retina que en el centro. Todo lo contrario de los conos, ¿no? Que abunda más en la mácula, ¿sí? Ahora, los conos, células que se especializan en la visión diurna, en agudeza visual y en la discriminación de los colores. Es decir, con esto vemos de día, ¿sí? Tenemos buena agudeza visual y discriminamos los colores en la cual podemos distinguir verde, rojo, amarillo, rojo, azul. Los bastones también son los responsables de la visión nocturna, con esto vemos, y de la percepción de los movimientos y formas. La papila, también conocida con el nombre de nervio óptico, es el único sector insensible a la luz por carecer de receptores especiales. Es decir, que a nivel de nervio óptico no hay conos y bastones. Por eso también recibe el nombre papila, nervio óptico y mancha ciega. Cualquiera de esos tres nombres es lo mismo. Nervio óptico, papila o mancha ciega es lo mismo. Aquí no hay conos ni bastones, por eso no podemos distinguir día o noche de noche, ¿no? La mácula es el sitio de la máxima agudeza visual, en la que existe una gran concentración de los conos, que ese es lo que determina la agudeza visual fina, que permite que uno vea el 20/20 de acuerdo a la cartilla de Snell. Ahora, la retina como características es un tejido delgado, transparente, ocupa los 2/3 posteriores y capta imágenes y las transmite al cerebro. Aquí es donde se lleva a cabo el fenómeno de la visión. ¿Cómo se transmite? Se lleva a cabo a nivel se inicia en la retina y a donde se va a realizar el fenómeno de la visión es a nivel del cerebro. En la retina tiene dos tejidos, dos partes. Una sería el epitelio pigmentario y la otra sería la porción óptica o nerviosa. Se le estudian dos partes, la parte del epitelio pigmentario y la capa óptica o nerviosa. Entonces, cada una de ellas empleamos la capa nerviosa, que es la porción que contiene las células fotorreceptores que hablamos ahorita, conos y bastones, ¿no? Ya dijimos que los bastones captan los colores blancos y negros, que es el responsable de la visión nocturna, que es el responsable de la percepción de los movimientos y formas. Los conos son células especializadas para la visión de los colores, para la visión diurna, para tener una agudeza visual 20/20 y que discrimina los colores, ¿no? Ahora, la función del epitelio pigmentario se abrevia como EPR, epitelio pigmentario retiniano. Aquí se le atribuyen varias funciones. Uno, absorbe la luz, mantiene el espacio subretiniano. 3, fagocita los segmentos externos de los conos y bastones. Participa en el metabolismo retiniano, forma la barrera externa hematoacuosa y forma tejido cicatrizal y membrana basal. Esas serían las 6 funciones que tiene el epitelio pigmentario retiniano. Absorbe la luz, mantiene el espacio subretiniano, participa en el metabolismo retiniano,
forma la barrera externa hematoacosa, fagocita los segmentos externos, conos y bastones, forma la forma del tejido cicatrizal y la membrana basal. Las 6 funciones que tiene el epitelio pigmentario. La retina, así como en la córnea mencionamos que tenía 5 partes. La retina tiene 10 partes, que también se la debe uno saber de memoria. Membrana limitante interna, capa basal de fibras de soporte de Muller, capa de células ganglionares, plexiforme interna, capa nuclear interna. Estamos 2, 4, 5 capas. Membrana limitante interna, capa basal de fibras de soporte de Muller, capa de células ganglionares, plexiforme interna y capa nuclear interna. 5 capas. La sexta sería la capa plexiforme externa, capa nuclear externa, membrana limitante externa. La 9 sería la capa de conos y bastones y el epitelio pigmentario. Las 10 capas que tiene la retina. Lo mencionamos de nuevo. Membrana limitante interna, capa basal de fibras de soporte de Muller, capa de células ganglionares, capa plexiforme interna, capa nuclear interna, capa plexiforme externa, capa nuclear externa, capa de la membrana limitante externa, capa de conos y bastones y el epitelio pigmentario. Y desde el punto de vista histológico, estas serían las capas que tiene la retina. Si nosotros vemos todo esto blanco, correspondería a la esclera, sería la capa externa. Esto, la capa media, que sería la coroides, donde está representada por grandes vasos. Hasta esta línea negra, mire, todo negro con verde. Hasta ahí termina la coroides. Estos cubitos negros que se ve es el epitelio pigmentario, que es capa de la retina. Entonces sería epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, que sería esto. Membrana limitante externa, capa granulosa externa o nuclear externa, como ustedes le quieren llamar. Aquí sería plexiforme externa, capa granulosa o nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares. Este sería la capa de células de Muller, que es tipo tejido nervioso, y por último tenemos la membrana limitante interna. Entonces, esas serían las capas, ¿no? Y lo vamos a mencionar de nuevo. Epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear, en otros libros la llaman granulosa externa, plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme externa, capa de células ganglionares, y aquí estas células ganglionares van a formar el nervio óptico. Ahí se inicia el fenómeno de la visión. Estas células ganglionares emiten prolongaciones para formar axones. Tenemos la capa de fibras nerviosas y por último la membrana limitante interna, las 10 capas que tiene la retina. Aquí le hacemos un corte. Esto negro de aquí para abajo sería la coroides. Esto sería el epitelio pigmentario. Esta es la capa de conos y bastones. Estas son las células más importantes en la retina. Esto sería un corte histológico, mire. Epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa granulosa o nuclear externa, como quieran llamarle, capa plexiforme externa, capa granulosa interna, capa plexiforme interna, capa de fibras nerviosas, capa basal de fibras de soporte de Muller y por último la membrana limitante interna. Las 10 capas que tiene la retina. Y entonces, pero nosotros no lo vemos así. A través de un oftalmoscopio dilatamos la pupila y vemos que todo esto de color rojo amarillento es la retina. ¿Sí? Y en la que estudiamos 2 partes principales. Una sería el nervio óptico, papila o mancha ciega. Cualquiera como le quieran llamar. Esto sería la mácula, que representa la parte fina del ojo. Con esta vemos el 20/20. Con esta vemos la visión gruesa, que distinguimos a alguien, pero no le podemos distinguir los rasgos, ¿no? Entonces, el nervio óptico es el responsable de la visión gruesa. La mácula es la responsable de la visión fina.
Y vemos que a nivel del nervio óptico hay unos vasos, tanto arterias como venas, ¿no? Que salen ahí. Le hacemos un corte transversal, esto sería la esclera, la coroides, lo amarillo sería la retina. Todo esto sería la retina. Esto sería el nervio óptico, mire, ¿sí? Y aquí está la mácula, que es la responsable de la parte fina de la agudeza visual. Ahora, si yo quiero ver cómo es esa capa, pues analizo la esclera, la coroides, y aquí se está despegando, mire, se está desprendiendo la retina. Entonces, esta capa es un tejido delgado, transparente, que es la retina, ¿no? Y el color de la retina está dado por la coroides, porque esto no tiene color. La coroides es la responsable de darle el color rojo, amarillo a la retina, ¿no? Ahora, vamos a ver de las estructuras que ya tiene adentro del ojo, ¿no? Entre ellas tenemos el cristalino. Es un lente biconvexo, transparente, situado en el polo anterior del ojo, entre el iris por delante, el cuerpo vítreo por detrás, y presenta dos caras, una anterior y una posterior, y que tiene distinto radio y curvatura. 10 milímetros la anterior, ese es lo que mide en la parte anterior, 6 milímetros la parte posterior. Entonces, este es un lente biconvexo, transparente, que lo voy a encontrar entre el iris por delante y el cuerpo vítreo por detrás. Y le estudio dos caras, anterior y posterior. Características. Es un lente biconvexo transparente. Refracta la luz. Tiene un poder dióptrico de 15 a 18 dioptrías. Ese es lo que mide, lo que nos da de potencia para poder ver. Es avascular, carente de nervios. Se nutre por el humor acuoso y el vítreo. Es la estructura principal de la acomodación, ¿no? Esas serían las características importantísimas. Lente biconvexo, transparente. Refracta la luz, tiene un poder dióptrico de 15 a 18 dioptrías, avascular, carente de nervios, se nutre por el humor acuoso y vítreo, y la principal estructura de acomodación. Acuérdense que cuando vimos la córnea, el poder dióptrico de la córnea es de 43 dioptrías. Este tiene 15 a 18 dioptrías con la que vemos, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos, esto sería la córnea, que es una estructura transparente. El humor acuoso que existe en la cámara anterior, que sería aquí. De ahí sigue el iris. De ahí ve a través del orificio pupilar, vemos una estructura transparente, biconvexa, que corresponde al cristalino, que es un lente, ¿no? Esto ocupa el mismo tamaño que tiene el iris, tiene el cristalino, pero está atrás del iris, ¿sí? Y aquí lo vemos como un corte transversal, mire, ¿sí? Pero vemos la córnea, el espacio de la cámara anterior, este es el iris, este es el orificio pupilar y el cristalino. Si lo vemos también en forma lateral y de frente, vemos la córnea, que sería esto, el espacio de la cámara anterior, que ahorita vamos a analizarlo, el iris, y esto sería el cristalino. El cristalino está sujeto a través de unos ligamentos, aquí se sostiene, pero aparte de esto, hay otro ligamento que viene, así como lo vengo marcando, el ligamento hialoideo cristaliniano, que también sostiene al cristalino. Aquí le hacemos un corte y lo que vemos es el cristalino, ¿sí? Vemos el nervio óptico que está hacia la parte posterior. La función principal del cristalino es llevar los estímulos que vienen del medio exterior, se va a la córnea, pasa a la cámara anterior, y el cristalino lo que hace es enfocarlos y llevarlos directamente a la retina. Esa es su función de acomodación. Ahora, desde el punto de vista histológico, al cristalino se le estudia una cápsula anterior, una subcapsular anterior del cristalino, una corteza, un núcleo
una subcapsular posterior y una capsular posterior. Tiene 6 capas desde el punto de vista histológico. Capsular anterior, subcapsular anterior, corteza, núcleo, subcapsular posterior y capsular posterior. Son las 6 capas que tiene el cristalino. Y ahora, si yo lo analizo, esto sería el cristalino, ¿sí? Todo esto. Por aquí sería la córnea, todo esto blanco, aquí correspondería a la córnea. De aquí sería, esto es el iris, el orificio pupilar. Atrás del iris encuentro el cristalino, ¿no? Esto, que es un color verde oscuro, sería la capa capsular anterior. Lo verde sería subcapsular anterior. Esto sería la corteza, esto sería el núcleo, todo esto es corteza, aquí sería subcapsular posterior y capsular posterior. Las 6 capas que tiene el cristalino, ¿no? Vamos de nuevo. Capsular anterior, subcapsular anterior, corteza, que sería esto, el núcleo, corteza posterior, subcapsular posterior y capsular posterior. Las 6 capas que tiene el cristalino. Y entonces vemos en un corte aquí, esto sería lo que representa la córnea, esto representa la cámara, esto representa el iris, esto sería la capsular anterior, subcapsular posterior, esto sería la corteza y esto sería el núcleo. Hasta ahí estoy viendo. Lo veo desde el punto de vista lateral y veo el ligamento que les mencionaba. Este es el ligamento hialoideo cristaliniano posterior. Hialoideo cristaliniano posterior. Esta es una de las que sostiene al cristalino, igual que la zónula. En un corte, en los patólogos que les mandamos las muestras, ellos hicieron un corte y aquí se ve claramente, mire, cómo está el cristalino, ¿sí? Que es una estructura transparente. Ahora, en su interior también encontramos la cámara anterior, la cámara posterior, que estas 2 cámaras están ocupadas de humor acuoso y la cámara está ocupada de humor vítreo. Eso es lo que lo encontramos adentro del ojo. Características del humor acuoso. Líquido cuya composición se asemeja a la del plasma. Como tiene el plasma, así tiene él. Está formado por un 99% de agua, ocupa el espacio de la cámara anterior y posterior, que ya lo dijimos, contiene la cantidad entre las 2 cámaras, 1.3 mililitros, y se remueve cada 10 horas, ¿sí? El 85% del humor acuoso que existe en el ojo sale por el ángulo iridocorneal, y el ángulo iridocorneal corresponde al limbo esclerocorneal, donde se une la córnea y la esclera. Ahí está ese ángulo. Contribuye al mantenimiento de la presión intraocular, facilita el metabolismo de la córnea y de la esclera. Entonces, esas serían las funciones que le estudiamos al humor acuoso, ¿no? Y aquí lo vemos, esto sería la córnea, esto sería este espacio, sería el espacio de la cámara anterior, ¿sí? Aquí sería el espacio de la cámara posterior. Entre estas 2 cámaras contienen 1.3 mililitros y se remueve cada 10 horas. El 85% del humor acuoso sale por el ángulo iridocorneal, que está aquí donde se une la córnea con esclera, ¿sí? Si analizamos las capas del ojo, la córnea es transparente, que ya la vimos. El humor acuoso es transparente, tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. El humor vítreo es transparente. El cristalino es transparente. Aquí sería el espacio de la cámara anterior, que ya lo conocemos, y aquí sería el espacio de la cámara posterior. Ahora tenemos el humor vítreo, que se define como un cuerpo gelatinoso, claro y avascular, o sea, no tiene vasos. Y lo voy a encontrar entre la retina y el cristalino. La función principal es mantener la forma del globo ocular y ocupa las 2 terceras partes del volumen y peso del ojo.
El 99% está constituido de agua, el 1% de colágeno y ácido hialurónico. Entonces, esto se considera una estructura transparente. La cantidad de humor acuoso es de 4 mililitros. Entonces, analizamos, la córnea es transparente, el humor acuoso es transparente. De ahí me voy al cristalino, es transparente. De ahí me voy por el humor vítreo, es transparente. La retina es transparente. Entonces, si a mí me preguntan qué estructuras del ojo son transparentes, yo le contesto córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo y retina. No hay otra más. Dentro de lo que es el globo ocular, el sitio de fijación, el vítreo se fija por 3 partes. Una lo haría a nivel del cuerpo ciliar. La otra base por el ligamento hialoideo cristaliniano que acabamos de ver. Y la otra sería a nivel del nervio óptico, o sea, ahí es los sitios donde se fija el vítreo, ¿no? Cuerpo ciliar, ligamento hialoideo cristaliniano y alrededor del nervio óptico. Y aquí tenemos el ojo, mire, todo esto que se ve aquí sería el vítreo, ¿sí? Y vemos que aquí la flecha, ahí está el cuerpo ciliar, que es un sitio donde se fija. Otro sería en el ligamento hialoideo cristaliniano. Y tercero sería a nivel del nervio óptico. Los 3 sitios de fijación. Y vemos que en el nervio óptico, vean cómo está una arteria, miren. Va adentro y una vena que va adentro. Y esta vena, al salir, cuando viene en el nervio óptico y se asoma a nivel de la retina, se divide en dos, en dos, en dos, en dos. Es decir, que la circulación de la retina es dicotómica terminal, no tiene anastomosis. Aquí vemos la arteria, lo mismo, mire, aquí se divide en dos, y se va dividiendo en dos, y dos, y dos. Ahora, la función del vítreo. Uno, transmite la luz hasta la retina. Contribuir a la forma y al tono ocular. Da soporte a la retina. Dar aislamiento térmico de la retina. Esas son las 4 funciones que tiene el vítreo, nada más. Transmitir la luz hacia la retina. Contribuir a la forma y al tono ocular. Da soporte a la retina. Da aislamiento térmico a la retina. Las 4 funciones que me las debo aprender. Y aquí lo vemos para que no se les olvide. ¿Cuánto tengo de vítreo? 4 mililitros. Ahora vamos a hablar del nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico es el segundo par craneal. La estructura es similar a la sustancia blanca. Está rodeada por 3 capas de meninges. La dura madre, aranoides y piamadres. La longitud del nervio óptico es de 35 a 55 milímetros. Ese es lo que mide el nervio óptico. Su grosor del nervio óptico es de 3.7 milímetros. Ese es lo de grosor que tiene el nervio óptico, ¿no? Y desde el punto de vista anatómico, estudio 4 porciones. La porción que está intraocular, la que está dentro del nervio óptico, del ojo. La porción interorbitaria en la órbita. La porción canalicular y la porción intracraneal, las que se dirigen al cerebro. Entonces, 4 partes tiene el nervio óptico. Porción intraocular, porción intraorbitaria, porción canalicular y porción intracraneal. ¿Cuánto mide el nervio óptico? Que es el segundo par craneal, 35 a 55 milímetros, con un grosor de 3.7 milímetros. Ahora, también se considera el nervio sensitivo encargado de transmitir la información visual desde la retina al cerebro. Aquí sería, este es el globo ocular. Aquí se origina a nivel de las células ganglionares que emiten prolongaciones y forman axones. Estos forman el nervio óptico, mire, tanto de este lado como del otro lado, ¿sí? Se origina en la capa de células ganglionares. Está formado por 1 millón de axones. Esas son las características que tiene el nervio óptico. También al nervio óptico le voy a encontrar fibras pupilares aferentes
procedentes de la retina, fibras eferentes procedentes de la corteza occipital. También voy a encontrar fibras fotostáticas que se dirigen de la retina al colículo superior, fibras vegetativas de conexión entre la retina y el hipotálamo. Todo esto lo voy a encontrar adentro del nervio óptico, ¿no? Sí. Y entonces, aquí sería, aquí dice R, esto es la retina, ¿sí? De aquí, lunares emiten prolongaciones formando axones, y esos axones van a formar lo que viene a formar el nervio óptico, que es este. Estar cubierto por las tres capas, dura madre, que es esta, aranoides y pia madre. Las tres capas que tiene el cerebro, así las tiene el nervio óptico, ¿sí? Pero hay una cualidad muy característica. Vemos el grosor del nervio óptico, ¿sí? Y vemos que aquí hay una arteria y una vena. La vena es más oscura, la arteria es más clara. Esta es la arteria y esta es la vena. Entonces, esta arteria y la vena entra a 12 milímetros por atrás de la esclera. Ahí, a esa distancia, entra la arteria y la vena para irrigar a la retina. A 12 milímetros por atrás de la esclera. Y entonces, en el momento que sale a la retina, se divide en dos, mire, como ahorita lo estamos viendo. Y aquí lo vemos, mire, la roja es la arteria, la vena es la azul. Y entonces vienen acá y se van dividiendo en dos, ¿sí? Aquí vemos el nervio óptico, aquí viene la vena y la arteria, y en el momento de salir se divide en dos. Por eso se dice que la circulación es dicotómica terminal. No tiene anastomosis. Y aquí lo vemos, miren. Vean aquí cómo siguen el color rojo y se van dos para acá, y se va dos, y termina en dos, ¿sí? Ahora, el quiasma óptico tiene la forma de una X que constituye el nexo entre ambos nervios ópticos, ¿sí? Por delante, las cintillas ópticas que lo hacen por detrás. Por su cara inferior se relaciona con el esfenoide, el tercer ventrículo, arteria cerebral anterior, la comunicante anterior a los lados, la comunicante anterior, y a los lados tenemos la carótida interna. Entonces, esas serían las características. El quiasma óptico tiene la forma de una X que constituye el nexo entre ambos nervios ópticos, fíjense, por delante, y las cintillas ópticas por detrás, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí lo vemos, miren. Este es el nervio óptico de un ojo. Aquí viene el otro, ¿sí? Que son los dos que tiene, como se menciona ahí, ¿no? Y entonces, al unirse este con el otro, forma el quiasma óptico, que tiene la forma de una X, ¿sí? Por delante, los nervios ópticos, estas serían las cintillas ópticas, esto sería el cuerpo geniculado externo, esto serían las radiaciones ópticas, que ya entraron al cerebro. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo se forma la vía visual? Yo le digo, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado externo y radiaciones, ¿sí? Otra vez, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado externo y radiaciones, que ya entró. Y aquí es donde se lleva a cabo el fenómeno de la visión. Se inicia en la retina y aquí se lleva a cabo el fenómeno de la visión. Y entonces, aquí sería otra vez, miren, el nervio óptico de uno y del otro ojo. Aquí está la X y aquí están lo que mencionamos, las cintillas ópticas, cuerpo geniculado y radiaciones. Ahora, lo que nos falta sería los músculos extraoculares. Los extraoculares. Y los músculos extraoculares, que son los responsables que dan movimiento al ojo, uno sería el recto superior, 2, recto interno, 3, recto inferior, 4, recto externo, 5, oblicuo superior y 6, oblicuo inferior.
Acuérdense que todos estos músculos nacen en el vértice de la órbita, donde van a formar el anillo de zinc. A excepción que este no nace ahí, ¿sí? Este nace en la parte anterior de la órbita, pero son 6 músculos que tiene uno en el ojo y que son los que dan el movimiento, responsables del movimiento del ojo. Y aquí tenemos en el vértice de la órbita, que ya lo vimos, eso sería el recto superior, el que va arriba, recto inferior hacia abajo, recto interno, el que del hueso de la nariz, y recto externo del lado temporal. Este es el músculo oblicuo superior. Todos estos músculos nacen en el vértice de la órbita. El oblicuo inferior, ese nace en la parte anterior de la órbita, ¿no? Y entonces aquí lo vemos en el ojo. Recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo. Oblicuo superior y oblicuo inferior. Ahora, uno tiene que saber estas medidas de ley, el que es cirujano, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tomar el recto interno, o quiero tomar el recto superior, o quiero tomar el recto inferior, o el recto lateral, tengo que saber a qué distancia está el recto interno del limbo esclerocorneal. Entonces, tomo mi parámetro, el limbo. Tomo un compás, y lo pongo a 5 milímetros al compás, y de aquí se abre el compás hasta acá. Ah, ahí está el recto interno. Aquí estaría a 6 milímetros. Aquí estaría a 7 milímetros. Y aquí estaría a 8 milímetros. Y es muy fácil aprendérselo, sabiendo que el recto interno 5, 6, 7, 8. Ahora, estos músculos extraoculares, ¿qué nervio los inerva? El elevador del párpado superior, el tercer par. El recto superior, el tercer par. El recto inferior, tercer par. Recto medial, tercer par. Oblicuo menor, tercer par. Entonces, y el oblicuo mayor está por el cuarto y el recto lateral por el sexto par. Entonces, si a mí me pregunta y no sé, yo le menciono tercero y a lo mejor sí le pego, ¿no? Puede ser esto, que son más los que inervan, el tercer par inerva más más músculos que el cuarto, que el sexto, ¿no? Pero también se los tiene uno que aprender de memoria, ¿eh? Sí, el recto lateral o recto externo, sexto par, mayor, cuarto par. El músculo de Muller, tarsal superior e inferior, por el simpático. Entonces, con esto termino la anatomía y mañana vamos preguntas de todo lo que es anatomía a la misma hora. Gracias, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.